La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Quedan poco menos de 24 horas para que toque tierra, pero Florida se prepara ya para la llegada del huracán Milton. Las autoridades han pedido que evacúen sus casas a más de 5 millones de personas y se han establecido toques de queda para quienes no puedan marcharse. Nearly 20 million people in the United States are currently in the path of Hurricane Milton. Its effects. Hay más de 20 millones de ciudadanos que viven en la zona por la que va a pasar Milton, que ha vuelto a ser considerado de categoría 5, la más alta posible. El gobernador Ron DeSantis ha insistido esta madrugada. If you are in an evacuation zone and you haven't evacuated, do it now. You still got time today. You can go to a shelter. If you do get on the road, si no habéis evacuado, marchaos ahora. El Centro Nacional de Huracanes advierte de que puede ser una de las tormentas más destructivas jamás registradas y el presidente de Estados Unidos dice que marcharse ahora puede ser una cuestión de supervivencia. Sara Canals, corresponsal en Washington, buenos días. Buenos días, sí, mensaje alarmante de Joe Biden que ha rogado a los ciudadanos que escuchen a las autoridades y que no esperen, que cumplan con las órdenes de evacuación porque las consecuencias de este huracán serán devastadoras. Será cuestión de vida o muerte, dijo persistente, mientras que el jefe de policía de Tampa, donde se prevé que Milton toque tierra, hablaba de la tormenta del siglo. También las patrullas propagaban la alerta calle por calle. Y ante tal alarma siguen las colas kilométricas en las carreteras, los principales aeropuertos del estado o parques temáticos como Disney en Orlando también están cerrando, y el presidente Biden quiso denunciar los bulos que propagó Donald Trump con el paso del huracán Helene, donde dijo que Biden se dedicaba a dormir y a desatender la catástrofe. Denunció que la desinformación confunde a la gente que está muerta de miedo y lo tachó de antiamericano. Aquí en España el tiempo será hoy una de las noticias del día por la borrasca Kirk, cuyos efectos ya se dejan sentir en el norte. Bilbao, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Noche ventosa, especialmente en Vizcaya, donde la alerta naranja ya está activada. Los registros confirman lo que se notaba en muchas casas, rachas de 137 kilómetros por hora en Orduña, de 121 en Punta Galea, superando los 100 casi de forma generalizada en zonas expuestas. Golpes de vientos salvajes que se van a extender a Guipúzcoa. De hecho, el Ayuntamiento de San Sebastián ha prohibido el acceso a los parques de Ayete, Cristina Enea, Miramar, Serafín Baroja, el Parque de la Memoria o el Monte Urgul. En el aeropuerto también primeras cancelaciones. Air Europa advirtió ayer de que su vuelo de ida y vuelta a Madrid no saldría y no lo hará tampoco el de Vueling a Ámsterdam, teniendo en cuenta que el aparato que debía hacer ese viaje no ha aterrizado esta noche desde Oporto, se ha desviado a Cataluña. En 2 horas empieza el pleno en el Congreso dedicado a la inmigración, aunque en realidad el tema que va a dominar hoy en la Cámara es la reducción de penas a los etarras. El PP intenta frenar la polémica por la aprobación de una enmienda que no leyó para adaptar la legislación española a la europea y permitir que se convaliden las condenas en España de los etarras que han estado en cárceles europeas. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. El PP retiró ayer del orden del día la aprobación de la medida en el Senado, aunque eso solo la retrasará unos días. Los populares piden perdón a las víctimas por haberla aprobado en el Congreso sin vetos, sin enmiendas. Núñez Feijóo asume que es un error injustificable, dice, pero pone el foco en el gobierno, al que el PP atribuye la responsabilidad. El Partido Popular quiere paralizar esta indecencia. Pero somos conscientes de que solo el gobierno puede retirar este texto, como ocurre con cualquier otro texto legislativo. 2 de los 3 diputados del PP y el de Vox que participaron en la ponencia de la ley que dio su visto bueno a la enmienda han puesto su cargo a disposición del partido, pero dice el PP que no es el momento de hablar de responsabilidades internas. El gobierno, mientras, defiende que la transposición europea tiene que hacerse, aunque entiende el dolor de las víctimas. Insiste el Ejecutivo en que España estaba en una situación de excepcionalidad en el marco del derecho y considera que había que acabar con esa excepcionalidad. Sostiene que el PP sí sabía lo que había apoyado. Que el Partido Popular deje de engañar, deje de mentir. Aquí no hay ningún tipo de error, aquí no hay ningún tipo de fallo. Y sobre todo, lo que les exijo es que dejen de utilizar de esa manera tan indigna
el terrorismo. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, llamó ayer a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, para preguntarle por lo que considera que es un cambio de opinión de su partido. Y en medio del debate político, la propia Audiencia Nacional, la encargada de juzgar los delitos de terrorismo en nuestro país, reconoce que no convalidar las condenas en otros países europeos puede ir en contra del principio judicial de que una persona no debe cumplir 2 condenas por el mismo delito. Miguel Ángel Campos. La sección segunda de la Audiencia Nacional considera que la ley que impide conmutar en España sentencias a etarras cumplidas en otro país puede provocar una grave desproporción punitiva literal y conculcar el derecho de la Unión, porque nadie puede pagar 2 veces por el mismo hecho. Por ello, ante las dudas, la audiencia presentó en diciembre pasado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyo contenido no había trascendido hasta la fecha, que propiciará que Luxemburgo fije criterio respecto a esta ley orgánica aprobada durante el gobierno de Rajoy, que iba a perder su efecto con la transposición de la directiva europea. Las resoluciones del TJUE sobre la legislación de un Estado miembro son de obligado cumplimiento. Aún no hay fecha para la sentencia. Es miércoles, es 9 de octubre. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Es un asunto complejo sobre el que los juristas no se ponen de acuerdo. Esto a pesar de que, además de las dudas de la Audiencia Nacional, incluso el Tribunal Supremo ha aclarado que las penas cumplidas en países de la Unión pueden ser convalidadas. Javier Bañuelos. Los expertos consultados por la SER creen que esta reforma corregirá un agravio porque hasta ahora no se estaba respetando el principio de proporcionalidad de las penas. Marta Muñoz es catedrática en Derecho Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha. No es normal que te tengan en cuenta una condena previa para condenarte más y aplicarte la reincidencia, y sin embargo para la única cosa que te puede beneficiar una condena previa dictada en otro estado, que es la acumulación de penas, no te la tengan en cuenta. Lectura completamente distinta a la que hace el abogado de la OBT, Antonio Guerrero. Desde un punto de vista técnico o jurídico no existe ningún dato, ningún elemento, ni siquiera el espíritu de la propia exposición de motivos de la norma que justifique esa modificación legal. Lo cierto es que el Supremo ya aclaró que podrían descontarse las penas cumplidas en Francia por delitos homologables en España, por ejemplo, por pertenencia a organización terrorista, y estableció también un límite temporal que ahora con esta derogación desaparecerá. Fuera de España, además de la ofensiva en el sur del Líbano, en la que ya participan más de 15.000 soldados, Israel ha seguido atacando la frontera y ahora mismo está bombardeando Beirut. Última hora, enviada especial al Líbano, Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los bombardeos israelíes han vuelto de nuevo a la capital libanesa. 4 edificios al sur de la ciudad muestran a esta hora columnas de humo, mientras en el sur del país el fuego cruzado continúa y en las últimas 24 horas Hezbollah ha lanzado más de 200 cohetes y asegura haber repelido una nueva incursión terrestre de Israel. Netanyahu Ángels dio ayer por muerto a Hassan Safeddin, quien iba a sustituir a Hassan Nasrallah al frente de Hezbollah, y esta noche Tel Aviv ha atacado Damasco teniendo como objetivo otro importante comandante de la milicia chií. Vuelvo contigo en un rato, Mariela, gracias. A vosotros. El primer ministro húngaro Viktor Orbán ha cargado contra la inmigración y contra la hipocresía, dice, de la Unión Europea en Estrasburgo, donde ha explicado los objetivos de la presidencia húngara del Consejo. Ha reclamado más controles fronterizos y que los solicitantes de asilo sean internados en centros en terceros países. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. Orbán saca pecho y asegura que él lleva con la misma postura desde 2015, pero ahora, dice, son cada vez más los países que apuestan por esto. Por ejemplo, Italia, que ha llegado a un acuerdo con Albania para llevar allí a los solicitantes de asilo. También le han preguntado a Orbán por el crédito de un banco húngaro a Vox, del que su ejecutivo es el principal accionista. Dice que no se meten los préstamos que dan porque Hungría es un país libre. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. El primer ministro húngaro Viktor Orbán se desvincula del crédito de 9,2 millones que un banco húngaro cercano a su gobierno otorgó a Vox para financiar la campaña de las elecciones del año pasado, aunque critica que el partido de Abascal no pudiera financiarse en España. No pretendo meterme en discusiones internas, pero vamos, chicos, ¿cómo puede ocurrir esto? Orbán presentaba ayer el programa de la presidencia húngara en una rueda de prensa centrada en la lucha contra la migración irregular. La única migración que no se queda dentro es la que no entra. Por eso tenemos que poder decidir quién entra en nuestro territorio, porque la inmigración para Orbán ha traído a Europa más violencia de género, más homofobia y más antisemitismo. Llevo defendiendo esto desde 2015, entonces me decían idiota. Ahora cada vez son más los países que apuestan por esta fórmula. Preguntado por una posible victoria de Donald Trump, contestaba que de confirmarse, en Budapest abrirán más de una botella de champán.
Precisamente los socios de Orbán aquí en España, Vox, votaron ayer en contra en el Congreso de los Diputados de una propuesta que busca ilegalizar a las asociaciones que defienden el franquismo y el golpe de 1936. Se ha admitido a trámite después de que el PP y de Vox hayan acusado en el Congreso de casi todo al Gobierno de corrupción o de apoyar el terrorismo internacional y, sin embargo, el PP ha votado finalmente a favor de permitir esa tramitación. Siguiendo la bronca en el debate ha estado Sara Selva. La idea era debatir sobre la eliminación de las asociaciones que hagan apología del franquismo. Llegamos tarde, pero llegamos. Una proposición de ley del PSOE, pero el debate ha terminado embarrándose. Primero por la intervención de Vox. Señorías del PSOE, tengan mucho cuidado con la historia. Y después por la del diputado del PP, Jaime de Olano. Hay caso de corrupción del matrimonio Sánchez Gómez. Que ha aprovechado para llamar al gobierno corrupto, cobarde por su posición en torno a Venezuela, acusarle de exaltar a Hamás, de jalear a los herederos de ETA y pedirle que retire la enmienda que convalida las penas de los presos. No puedo resistirme a preguntarles en qué clase de estercolero moral ha convertido Sánchez al Partido Socialista. El vicepresidente del Congreso ha terminado llamándole al orden. Serénese, se lo pido, ¿de acuerdo? Pero de Olano insistía. Entre Sánchez y las víctimas elegirán Sánchez. Entre Sánchez y la libertad elegirán Sánchez. El PSOE le ha pedido que retire sus palabras. Menos insultos personales y más leer las enmiendas. Y el PP le ha aplaudido. Al final, la toma en consideración de la proposición ha salido adelante con el sí del Partido Popular. Vamos ya a visitar dos comunidades autónomas como Galicia. Lara Salgado, bon dia. Què tal, bon dia? Hola, Comunitat Valenciana, Natalens, bon día. Bon dia. Y felicitats. Moltes gràcies. Vamos a buscar en estas dos comunidades algunas noticias del ámbito local, como esta que nos llega desde Valencia, que hoy es festivo, pero si sudan, que sepan que puede servir para cargar pilas, porque están desarrollando una pila, Ana, que usa el sudor como energía para poder alimentar dispositivos tipo pulsómetros, relojes inteligentes. Sí, es una nueva biopila que está desarrollada por el Instituto Tecnológico de la Energía, integrándola en prendas deportivas, y se ha presentado esta semana en el Estadio Ciutat de Valencia con la camiseta oficial del Levante. Esta pila aprovecha la energía del sudor humano para alimentar esos dispositivos que se llevan encima, como los relojes inteligentes, los sensores de salud. Se llama Energym Cell y representa un paso innovador en la tecnología de las biopilas, quiero decir. Anteriormente se enfocaba en la glucosa como fuente de energía y ahora utiliza el lactato presente en el sudor. Como esta sección, Ángel, se hace en equipo, los más frikis de la redacción me han dicho que la idea de aprovechar el sudor como fuente de energía recuerda a los desfiltrajes de Dune, la novela de Herbert del año 65 y que se ha llevado al cine, la última versión este año con Javier Bardem. Pero frikis del deporte y frikis del cine, de las dos cosas. De las dos cosas. Lara, hayan restos arqueológicos en las Islas Cíes que demuestran que han estado habitadas siempre. Sí, y es que hasta hace poco nadie había podido constatar que en épocas, por ejemplo, como el medievo, estas islas estuvieran habitadas, porque había un importante vacío de varios siglos donde apenas había información. Ahora, un estudio de la Universidad de Vigo ha descubierto un nuevo yacimiento arqueológico donde se han encontrado restos de la época tardoantigua y medieval que demuestran que siempre ha habido asentamientos humanos en lo que a día de hoy es un paraje natural y paisajístico como pocos en España. Hemos recogido muchísima cultura material muy interesante, que va desde época de la Edad del Hierro hasta la antigüedad tardía, incluso la época alto medieval. Adolfo Fernández es el investigador que ha firmado este estudio, que llama la atención también porque en la actualidad, por su protección ambiental, no vive nadie en estas islas. Tan solo hay alguna que otra edificación para vigilantes o investigadores. La única vez, según este estudio, que tampoco habitó nadie en Cíes fue en los momentos de la historia marcados por la intensa piratería en el mar. Y un detenido por especialista en robar tarjetas y turistas ancianos, detenido porque perdió la peluca. Sí, ha sido pillado por los pelos. Muchas veces os he contado, muy malo, Ana, ¿verdad? Pero es que no me podía resistir. Bueno, muchas veces os he contado los despistes o descuidos de los ladrones que han propiciado su detención, pero esta vez es que ha sido una cosa muy divertida. Resulta que se avisó a la policía, a la Guardia Civil, mejor dicho, de que un señor se atracaba a los ancianos en los cajeros automáticos. Se avisó ese aviso, llegó la policía y cuando el ladrón vio que llegó la Guardia Civil, pues empezó a correr. Y en la huida pues se le cayó la peluca. Y por la peluca le pillaron. Exacto. Ana, Lara, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Raquel García nos propone una exposición sobre Miguel de Molina. El
10 de noviembre de 1939, 3 hombres aparecieron en el camerino del Teatro Pavón de Madrid para raptar y apalear a Miguel de Molina, al que a gritos le dijeron que aquello se lo hacían por marica y por rojo. Apoya en el quicio de tu casa un día. El artista malagueño se vio forzado al exilio en México y en Argentina, donde falleció en 1993, recluido escribiendo sus memorias. Tras una profunda investigación, la Fundación Miguel de Molina nos revela ahora en una exposición aspectos nuevos de un personaje que fue tan rompedor como incomprendido. Más allá de los clichés, la exposición indaga en el universo creativo del artista. Lo hace a través de objetos, de documentos y de textos sacados de sus diarios, como explica Lauriane Layet, profesora de la Sorbona y comisaria de la exposición. Siempre con citas en primera persona para que nos hable él, que nos cuente él su vida, y siempre con documentos originales del fondo que están magníficamente reproducidos, con fotos, páginas de sus cuadernos de apuntes, carteles, y nos da un poco una idea de lo que es el archivo de Miguel de Molina, que es un espectáculo, es todo un espectáculo ese archivo. La exposición muestra piezas de vestuario únicas, como algunas de sus blusas originales que él mismo diseñaba y cosía, en el marco incomparable de la Casa de Velázquez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.